clase número 10 ya, del curso de introducción al lenguaje de animación. Si no vieron el video anterior o cualquiera de los anteriores, pasados y viejos, háganlo para poder entender progresivamente lo que vamos a ver el día de hoy. Pero si están al día y están muy frescos de los temas, sigamos explorando las características subversivas. Ok, vamos entonces a la última característica subversiva. No es cierto, no vamos a ir a la última, antes tenemos que ver un corto. Jiji, qué padres son los cortos. Y respiramos. ¿Cómo se sienten? Como esto que sucede cuando ves que a alguien le está pasando algo y lo sientes en ti, como esa empatía con la bolita y los palitos, ¿no? Sí. Desagradable. Sinceramente en mi caso fue como... Sabía que tenía que sentir eso. Y me pasó como Tommy Jerry, o sea, sabes que duele, pero no me lo digo. Es que ya estoy acostumbrado a que la animación esto pasa y como que... Tenemos una versión distinta A mí ahí. me pasó lo opuesto. ¿Qué te sucedió? Me recordó un poco como Happy Tree Friends, que es muy violento, pero aquí la violencia está reducida a una violencia minimalista de cierta forma, en el sentido de que no ves como cada elemento, como el bracito, las tripas, ¿no? Todo eso es una línea. Son sintéticos. Lo suficientemente expresados para que haya un reconocimiento. Para justo lo que decía Anto, ¿no? Porque sabemos que es una rayita y una bolita, es una pierna o un brazo. Cuando lo jalan y se lo cortan, sentimos el dolor. Porque a todos nos hemos lastimado una pierna o un brazo. Si empatizamos con estos bolitos y palitos. Siento que esa síntesis ayuda a hacerlo universal de cierta manera, ¿no? O sea, Ok. a pesar de que sea un corto húngaro del 77, lo siento completamente local. Yo pienso en los granaderos o ahorita como los pacos chilenos. Sí, universal, sin duda. Es el concepto de la tortura. Sí, y de que finalmente se quitan la vestimenta de verdugo y son los mismos monitos que Sí, claro. estaban, ¿no? Sí, evidentemente hay todo un discurso ahí al respecto. En la segunda clase, cuando hablamos del aspecto visual y el aspecto visual sintético, llegamos hasta la carita y dijimos que parte de la gracia de la carita es que era la reducción al mínimo de los elementos y que por lo tanto era lo suficientemente general para que todos nos identificáramos con esto. Nos identificamos en el sentido de puede ser cualquiera, incluyéndome. Somos todos. Incluso mientras menos elementos haya, más fácil es identificarse, ¿no? Porque justo no se parece a nadie más. O sea, no se parece específicamente a alguien. Bueno, yo no sé si eso es tan cierto, porque creo que la identificación es como clave de cualquier narrativa y también de live action. Y no es como que los actores estén reducidos a la mínima expresión y también nos identificamos. Me hubiera encantado que si hubieran estado en la segunda clase, porque le dedicamos un chorro de energía a explorar eso. Justamente no para necesariamente convencerlos de nada, pero para explorar por qué ese principio es interesante. Y sí, por supuesto, no necesitas reducirlo al mínimo para identificarte, y por supuesto, si está bien construida la ficción y la suspensión y la diégesis, bla, 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 nos podemos identificar con gente visualmente que no tiene nada que ver con nosotros, sin duda. Pero no es igual. Sí, no es la única ¿no? manera, pero funciona. No es la única manera, pero funciona y no sería igual. O sea, no lo hagan siempre desde ese punto de vista porque no es justo, pues. Pero sí creo que nos ayuda cuando queremos entender por qué una pieza está hecha en animación o funciona en animación, pensar qué pasaría si no fuera así. ¿Qué pasaría si esto que acabamos de ver hubiera sido acción viva? ¿Cómo sería distinto? ¿Cómo sería igual? ¿Qué efectos tendría sobre nosotros? Respecto a lo que dice Diego, lo simple y sintético de la violencia es muy efectivo, porque si fuera de acción viva, por ejemplo, podría caer tanto en el tremendismo como en la farsa, o sea, volverse demasiado pues, exagerado, que te saca del efecto deseado. En el entendido de que la animación es ficticia y artificial desde cero, como que se me hace como más profundo
El hecho de que si fuera esto live action y yo sé que es un actor al que le está pasando esas cosas, diría como, bueno, pero es un actor. Mi mamá siempre me dice como, pero eso es catsup y así, ¿no? Como para que uno no se asuste, traume, sí. ¿no? Sí. Pero, o sea, como que justo siento que ese personaje está muerto. O sea, ese personaje está realmente muerto. Le sucedió realmente dentro del corto, ¿no? Entonces es como, oh shit. Sí, tal cual como estábamos diciendo. Los personajes animados solamente existen dentro de la ficción porque solo son ficción y no son el actor que va a entrar después. Y por lo tanto, exacto, lo que le suceda dentro de la lógica de su mundo, si se pone uno como en ese sentido, como metafísico, es absoluto. Es una manera como muy sensible y padre de entenderlo. Y a cada quien le puede pasar o no. Pero sí, sin duda, ese personaje no solamente le sucedió eso, sino que es lo único que le puede suceder. Ese personaje solamente existe 2 minutos de tortura y ya. Es muy fuerte, es muy fuerte. A mí sí me conmueve. A mí sí o sea, he visto este corto como 3 veces y me siguen pasando cosas. Sí es cabrón. Sí es muy cabrón, pues. Es un monito de palitos y si fuera y fuera un güey y que saliera toda la sangre, yo no podría con eso. Yo ni siquiera me tomaría la molestia en verlo, nada más la pagaría y me saldría, pues. Pero es lo suficientemente inocente como para que uno baje la guardia y te metan un puñetazo. No sepas ni de dónde vino. Y también tiene que ver con el tono, ¿no? Porque Diego mencionaba a los Happy Tree Friends, que es básicamente lo mismo que acabas de decir, ¿no? Son dibujos que incluso están hechos exageradamente como dibujos infantiles para que el efecto de la ultraviolencia sobre ellos Por contraste. resulte fársico, gracioso. Y también depende de la persona, ¿no? Porque hay muchas personas que no aguantaban ver Happy Tree Friends. Yo no aguantaba y hay ver muchas Happy Tree personas que Friends. les encantaba y se cagaban de la risa. Sí, no, yo me malviajaba horrible. Pero también, por ejemplo, aquí el tono está manejado de una forma en donde no creo que a nadie le dé risa. Sí, siempre hay un güey que le da risa. Siempre hay un güey, pero lee uno el código justo. Sí, el código es mucho más serio, mucho más solemne. Aunque también hay un punto de contraste con la música. Sí. ¿no? Sí. Que siento que no juega el papel que jugaría en Happy Tree Friends la El propuesta contraste. visual. Creo que al contrario, como que amplifica Un el punto de dolor. vista. Sí. El sonido indiferente, como a lo que está sucediendo. Sí, porque empieza a sonar esa tonadita, ve esos personajes y se prepara uno como el estado de ánimo para divertirse. Porque justo para los verdugos, ya nos ponemos en el asunto de que por qué tapas la cara del verdugo, ¿no? Tanto en la vida real como en la ficción, es una falta de presencia humana. En la vida real usada para que la banda no fuera discriminada en su día a día, porque todos decían, ese güey es el que mata. Pero aquí en la ficción viene de, primero que nada, no nos identificamos con ellos, porque más que dibujos antropomórficos, son casi figuras geométricas, ¿no? Son triángulos negros. Y ya después, el twist del final funciona, ¿no? Porque justo se revela que son también figuras antropomórficas disfrazadas. Y no solamente son figuras antropomórficas, son exactamente iguales. Y eso también lo permite la animación y lo permitiría la acción viva. O no lo compraríamos. Es exactamente el mismo dibujo. No podría haber más ese paralelismo. Tan universal es ese personaje que los que lo torturan son el mismo. Porque obviamente no funciona de la misma manera y creo que por eso recae el twist, ¿no? Porque si viéramos a 3 figuras idénticas, 2 de ellas las cuales torturan y matan al otro, yo creo que sí se generaría una sensación similar a la que tuvimos. Pero justo creo que el punto del corto recae en el twist. Sí. O sea, sí, podrías tener otro efecto y otro mensaje y otra cosa, como de todos nos estamos matando contra todos cuando todos somos lo mismo, pero la intención aquí sí, justamente, es ese revés, sí, por supuesto. Sí que tiene más que ver con la construcción de la narración. Todo esto, sin duda, y a mí me gusta también entenderlo en el sentido de, como hablamos mucho en el aspecto visual y en el kinético y el triangulito, en esta esquina hacia lo sintético llegamos también a lo simbólico. Siento que finalmente el hecho de que estemos tanto en lo sintético, en el aspecto visual, me hace más pensar en el concepto mismo que en las particularidades. Entonces, como decía hace rato, empatizamos y sentimos por ese personaje sin duda, pero también es un corto sobre la tortura. Es el concepto de la tortura y del dolor humano. Eso es lo que simboliza más que otra cosa. Mañana vamos a estar explorando un poco eso, las capacidades de la animación para desarrollarse en lo simbólico. Y también me interesa seguir explorando también esta idea
de la animación como un vehículo aparentemente inocente para llevar otras ideas y otros mensajes. Y eso se da por muchas razones, pues, en parte precisamente porque si nos alejamos de lo figurativo y nos vamos a lo sintético, simbólico o pictórico, deja de sentirse real y de ser natural, y entonces parece ser cosas que no existen. No te preocupes, mijito, el coco no te puede hacer daño, no existe. La animación es de mentiritas. No te tienes que preocupar por eso. No es en serio. Tanto por cómo se ve, por cómo de manera ortodoxa se ha utilizado. La gente cree que la animación es solamente para niños, que solamente es un vehículo familiar, que solamente es de risa. Y entonces empieza una película de monitos y ya todos estamos esperando que trate de algo infantil, intrascendente, que no nos puede pegar de ninguna manera. Es un poco como en el medievo, el único que se podía burlar del rey era el bufón. El bufón es muy gracioso, es muy chistoso, no nos puede hacer daño, pero es el único que te dice el rey está desnudo. La animación creo que tiene la capacidad, y se ha explotado también en ese sentido, de ser sátira y de ser profundamente crítica. Y que South Park de pronto pone el dedo en la llaga. Y es muy vigente y es muy relevante. Y te ríes, pero te das cuenta, pues, de cosas con mucha más fuerza que si las leyeras en un artículo serio editorial del periódico, en el que ya estás como poniendo una defensa de antemano. Con la animación bajamos la guardia y nos ponemos vulnerables. Esa es un poquito mi teoría. Y eso nos permite, si la intención es impactar, hacerlo sin que nos vean, pues, desprevenidos. Cuando vamos a tener una clase de educación sexual en la preparatoria, no nos ponen fotografías de genitales, porque sería muy impactante para los niños, eso dice la teoría. Hacen el dibujito de un pene y de una vagina, y hacen un esquema sintético, poco figurativo, para que no sea choqueante, para que podamos acercarnos a este material de una manera más inofensiva. Más general. También más general. Sí, porque por ejemplo, aunque está hecho en Hungría, podría ser cualquier personaje del mundo. Podría uno argumentar el color de piel y ese tipo de cosas, pero entrando en la convención de que fuera el fondo blanco, como la hoja de papel en la que haces un dibujito de monitos de palitos, pues creo que es tan inclusivo como puede ser, quizás. Y justo, es Hungría en 77, pero puede ser México hoy, ¿no? Y podrá ser quizás cualquier país en cualquier otro momento del futuro o del pasado. La tortura, lamentablemente, tiene cara de que no se va a acabar pronto. El creador de BoJack Horseman, Raphael Bob-Waksberg, creo que en alguna entrevista dijo, yo hice BoJack Horseman en animación, con caballos antropomorfos y lo que sea, pues, porque los temas que quería abordar iban a ser de pronto muy densos y sentía que la gente no iba a poder con ellos si lo hubiera hecho con actores, pues. Incluso con caballos no se puede. Claro, pero ya te agarró, ya te planteó algo que iba a ser muy cotorrillo y lo que sea. Incluso los primeros 2, 3 capítulos son bastante idiotas y de pronto a la mitad de la primera temporada, no mames, ¿de dónde salió eso, güey? Era la serie del caballo gracioso, se volvió el caballo triste. Hay intenciones temáticas para trabajar en uno u otro medio. Entonces, la última característica subversiva que vamos a estudiar el día de hoy es la imposibilidad. Artificialidad, irrealidad, entre comillas, imposibilidad. ¿Qué es lo imposible? ¿Qué piensan cuando pensamos en lo imposible? ¿Qué significa? Actos o sucesos que van en contra de la realidad establecidas. Desafían reglas y realidades. Creo que nos da algo para trabajar. Eso no se puede hacer, eso es imposible. Dentro de nuestra realidad, usted no puede volar, señor, es imposible. Usted no puede tener huella digital del aula de imagen y sonido porque no es un profesor regular de la escuela, Bastián, es imposible. ¿No? Por eso empezamos tarde el viernes. Y yo sé que con reglas no necesariamente te refieres a las reglas del CUEC, pero también las convenciones sociales, ¿no? O las reglas físicas, las leyes físicas, la lógica de un universo, como lo quiera uno ver.
si estamos trabajando en un medio completamente artificial y que puede percibirse de manera tan irreal, pues entonces, ¿por qué no podemos hacer lo que se nos dé la gana? ¿No? Si todo va a estar creado cuadro a cuadro, es tan imposible el movimiento plausible como el que no lo es. El Bastiancito del cortometraje que caminaba de manera muy real, yo podría haber hecho que en cualquier... O sea, bueno, explota para empezar, pues, ¿no? La gente explota, sí, pero normalmente no por crisis existenciales. Es posible. Es posible, ha pasado. Pero ese Bastiancito podría haber volado, le podrían haber salido cuernos, podría... Lo que se me hubiera dado a mí la gana, y hubiera sido tan difícil o no como haberlo hecho caminar de la manera más plausible que pude, entre comillas. La imposibilidad es una de esas cartas que utilizan siempre los animadores como para justificar trabajar en este medio. Walt Disney decía, hagamos lo que no podemos, o algo así. Lo estoy parafraseando muy mal, seguramente, pues. Pero esa es un poquito la filosofía que ha sido muchas veces, ¿no? Si se puede hacer en la realidad, no lo hagas en animación. No estoy ya tan de acuerdo. Sí, ¿no? Para nada. Pero es la filosofía de John Lasseter, uno de los fundadores de Pixar. Importante diferenciar. Podemos hacer lo imposible en animación. Yo no creo que tengamos que hacer lo imposible. Igual que no tenemos que construir una sensación de realidad. Y podemos abrazar completamente el hecho de esto es falso, 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 falso. Y no solo estoy bien con eso, sino que el objetivo es que estemos todo el tiempo pensando en lo falso que es. Y entonces, si escribiste una historia costumbrista de gente que habla y que camina en un lugar completamente normal y no va a suceder nada mágico, fantástico, lo puedes hacer en animación de todos modos si quieres. Está bueno que sepas por qué. Está bueno realmente que sepas que ganas con eso. Ya sea que ganas por el resultado o que ganas por la propia producción y la ejecución. Pero si tienes una razón, adelante, pues. Una razón para ti mismo, no creo que ni siquiera tengas que justificarlo en tu carpeta, pues. Por ejemplo, incluso en estos documentales animados, puedes revivir a los muertos. Sí, uno de los primeros ejemplos de la imposibilidad en la historia es el hundimiento de Lusitania. Se hundió un barco similar al Titanic, unos 10 años después, y no había nadie para verlo que sobreviviera, pues, quizás. Bueno, a lo mejor sí alguien, pero nadie lo pudo registrar. En 1910 o 14 o algo así, nadie tenía su celular y le pudo tomar una foto. Y entonces Winsor McCay decidió hacer un documental donde recreó el hundimiento histórico que acababa de ser de este barco, porque era imposible que nadie lo viera de otra manera, a pesar de ser un evento completamente real. El mismo Winsor McCay que hizo Gertie el dinosaurio, y que dijo, nadie ha visto un dinosaurio, yo se los voy a presentar por primera vez. Y eso también era fascinante, con una diferencia de un par de años, me parece, entre uno y otro cortometraje, pues. La imposibilidad ha sido uno de los grandes intereses de la creación y transformación del movimiento. Otro realizador de lo imposible importante de los orígenes es Georges Méliès. Georges Méliès hizo El viaje a la luna. Y hay un poquito, quizás, de transformación en los trabajos de Méliès, no son animados, per se, así como creados. Y entonces tiene que recurrir a convenciones para poder funcionar. ¿La acción viva puede tener imposibilidad? Sí. Sí podemos tener personajes mágicos. Estás hablando de la escala entre acción viva y animación, pues es eso, ¿no? Mientras más imposible sea la acción viva, pues más se va a alejar de acción viva pura. Pues es que no sé si necesariamente, porque creo que así la diferencia es que la imposibilidad en acción viva funciona por convenciones y en animación se integra como con todo lo demás completamente orgánico. O sea, es decir, tienes Plaza Sésamo y todos sabemos que la rana René no es una rana parlanchina, pero todos entramos en la convención de que sí. Y la rana René se pone a cantar con... Randy Newman. Newman, sí, exactamente. Con quien saca una persona completamente real. Ahí no necesitas una convención, Randy Newman es Randy Newman. En animación, tanto la rana como Randy están creados exactamente por el mismo proceso y de alguna manera es tan imposible que existiera el uno como que existiera el otro. Estoy utilizando mucho el término mágico porque quiero que lo destruyamos. Porque no es nada más
puedo tener hadas y dragones, pues. El solo proceso y la existencia de que el movimiento se pueda crear ya es de alguna manera una imposibilidad. Cómo se ven los personajes que hemos visto en todos los cortometrajes a lo largo de esta clase, el solo hecho de que un monito de palito se pueda mover y pueda sentir, ya es imposible, aunque la tortura sea real. Entonces, abre un mundo de imposibilidades. Importante, esto ya seguramente habrá quedado claro en la primera clase, pero por si acaso lo nombro. Una película de marionetas no es una película animada. Si solamente sale la rana René y interactúa con los otros mopeds y no sale ningún ser humano, sigue siendo una película de acción viva porque se registró un movimiento real y se reprodujo como una ilusión. Entonces, más bien, mi ejemplo de los cacahuates de terror no es animación. Ah, son marionetas. Son títeres. Ah, ok. Sí, por eso sí lo señalo, porque sí es importante y sí es un error al que llegamos a menudo. Es una de las razones por las cuales decir que la animación es el arte de crear ilusión de vida empieza a ser muy engañoso y muy incorrecto. Porque justamente la ilusión de que los cacahuates están vivos y los mopeds también. Pero lo que nos importa es el movimiento por sí mismo. Esa es la clave de la diferencia. Y entonces sí, hay películas ahí que quedan en un terreno complicado y nos encantaría decir que El Cristal Encantado es una película de animación, pero pues no es cierto. Igual de Jim Henson, del creador de los Muppets. Labyrinth de David Bowie no necesariamente está a la mitad de nuestra escala de acción viva y animación. Puede ser que todo sea acción viva porque son marionetas. Quizás tiene efectos visuales, sí. Que podamos hacer lo que sea no significa que hagamos lo que sea porque sí todo el tiempo. Nuevamente, como siempre, depende de nuestra intención, pero normalmente queremos plantear, o lo más común es que se planteen ciertas leyes diegéticas sobre qué se puede o no se puede dentro de este mundo que construimos, o puede ser que no sean necesariamente leyes diegéticas, pero sí que las cosas van a suceder si tienen el fin y el efecto en el espectador que estoy buscando. Todos han visto Roger Rabbit, la hemos mencionado varias veces. Hay un momento en el que toda una secuencia hilarante en la que tienen esposado a Roger Rabbit y al detective Ed Valiant. Y cuando finalmente llegan a un lugar seguro, llega el detective y agarra un serrucho y empieza a cortar las esposas y está bailando la caja en la que están apoyados. Y entonces Roger Rabbit se quita la esposa, sostiene la caja y le dice, ¿así está más fácil? Sí, muchas gracias. ¿Pudiste hacer eso todo el tiempo? No todo el tiempo, solo cuando es gracioso. Sale corriendo. ¿Pudiste hacer eso? ¿Era posible? No. Solo cuando era acorde con la intención. Los personajes de los Looney Tunes y de los cortos originales de Disney y el mundo loco animado eran omnipotentes, sí y no, porque se metían en aprietos y era difícil salir de ellos, y cuando salían era de maneras absurdas, pues, completamente desproporcionadas, y entonces Mickey puede convertir... No, el gato Félix, que era como el primero que empezó a explorar mucho eso, se quitaba la cola y la podía utilizar como cuerda para brincar al otro lado del río. Pero Félix no era Dios tampoco. Si Félix pudiera simplemente sacar su fuerza atronadora y conseguir el objetivo que buscara en un instante, no hay drama, no hay ninguna gracia. ¿Cómo controlas tanto poder subversivo en tus personajes y tus elementos? Tienes que tener muy claro cuál es, de alguna manera, la lógica de qué está permitido y no está permitido según mi objetivo. Félix solamente lo puede hacer si es gracioso. Hay una parte donde ya no depende del personaje, sino del propio animador, ¿no? Yo pienso en el coyote, que creaba sus túneles falsos para matar al correcaminos, pero luego pasaba que no, eran reales y lo atropellaban a él. Pero él no lo hizo así, no fue su intención, fue el animador que está chingando al coyote. Sí, y tienes el cortometraje de Doc Amok, en el que al Pato Lucas lo van dibujando los elementos y está la presencia del animador mismo. O tienes el coyote del Correcaminos, donde dice uno, neta, ¿cómo funciona eso? ¿Sabes? O sea, el Correcaminos es súper poderoso, es mágico, de una manera en la que el coyote no. No, ¡no! Es la lógica interna de este mundo extraño donde solamente pueden pasar cosas que le partan la madre al coyote. Parece ser que esa es la regla, ¿no?
Si le perjudica al coyote se puede hacer y si no, no. Porque es gracioso en este caso, que es la intención. Pues así funciona y es como una lógica un poquito extradigética ya, de alguna manera, ¿no? Pensando al servicio de los espectadores que funciona, no dentro de este mundo donde, no, es que el Correcaminos tiene una gema de cristal, sabes, que lo hace trasvasar las dimensiones. Félix el Gato era un personaje profundamente omnipotente, subversivo en sus orígenes, y podía hacer lo que sea. Y luego hicieron un remake más adelante y dijeron, ay no, mejor vamos a darle un maletín mágico con el que puede sacar cosas locas. No me chinguen, ¿sabes? No necesitas aterrizarlo tanto. No necesitas justificarlo como fantasía para que funcione. La gente aceptaba el primer Félix sin ningún problema, pues. Lo puedes seguir aceptando después. Lo ortodoxo en los 20s y 30s era esta lógica completamente despampanante que fascinó a Eisenstein, y luego a todo el mundo le empezó a dar frío, y sobre todo Disney empezó a marcar una pauta donde ya era lo plausible e imposible. Solo puede ser imposible si se siente como que podría ser. Y entonces empezó a dejar de ser tan innovador y tan irreverente, y podríamos ponernos quizás muy conspiracionistas y decir que es que la animación subversiva desafiaba el status quo y la estructura, que quizás sí, quizás no. Porque lo ortodoxo se convirtió en ponerlo como a enhorcar y contener la locura potencial. El mundo de los sueños, pues, y de la farsa y todo eso que es como tan adecuado para la animación. Y en estos ejemplos que hemos dado, solo lo puedo hacer cuando es gracioso, pero por supuesto no se quede nada más ahí. Solo lo puedo hacer cuando exploren las posibilidades, pues. Y lo vamos a ver mañana, como dijimos un poco, las razones simbólicas para que se puedan o no suceder ciertas cosas. Amélie se deshace en agua, no porque es gracioso, sino porque está queriendo decir algo distinto, o está queriendo que sintamos algo distinto. Todo un terreno de juego en el que podemos trabajar. Y nos acercamos, por supuesto, mucho al no realismo o al realismo mágico. Y entonces en 100 años de soledad te conviertes en mariposas amarillas porque eso tiene una función, no porque la gente normalmente mágicamente se convierta en mariposas amarillas. Nuevamente, las características subversivas no tienen que ser exclusivas de la animación, pero la animación nos permite jugar con ellas de una manera que yo siento que rebasa bastante otros terrenos, porque además aquí tenemos la gracia de que no es una imposibilidad por convención ni por sugerencia. En el libro de 100 años de soledad nos dicen se convirtió en mariposas amarillas, y nos genera un efecto distinto que si vemos realmente en Paprika como uno de los personajes se convierte en mariposas azules y se despedaza. Es distinto. ¿Es mejor? ¿Es peor? No necesariamente. Son otros medios, pues. Pero hay mucho por explorar, yo creo. Y al mismo tiempo, no todo es miel en hojuelas. El hecho de que la animación pueda suceder lo que sea, también de pronto complica, o sea, es difícil romper con estas expectativas cuando estamos viendo un medio en el que nuestras expectativas son lo suficientemente amplias porque sabemos que todo puede suceder. Hay cierto tipo de humor, ciertos gags absurdos que yo siento que funcionan mejor en acción viva que en animación, precisamente por lo ridículos que son, pues. En la película de Don Gato y su pandilla, en la mexicana, tienes al policía y lo meten en una nueva oficina y abre las cortinas y hay un muro de ladrillos. Lo vi y dije, ¡ay, qué buen gag tan mal logrado! Mucho tiene que ver con que esa película no funciona en muchos niveles, pues. Pero hay otra parte donde siento que si hubiera sido un actor real en un espacio real, en una oficina y lo hubiéramos visto mucho más, y hubiera abierto las cortinas y hubiera sido un muro realmente de ladrillos, a mí me hubiera causado un efecto distinto, pues. E incluso en animación misma, dependiendo de la técnica y el nivel de figuratividad y sintetismo y bla, 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 quizás hubiera dado efectos distintos, pues. Pero los Monty Python tenían secuencias animadas y tenían secuencias de acción viva, pues. Y tenían chistes que sabían en cuál de los dos lugares meter y cuál de las dos maneras plantear, pues, cómo convivía mejor, pues. Y si los Monty Python hubieran sido exclusivamente las secuencias de Terry Gilliam con los mismos guiones, no hubiera sido lo mismo, pues. Hay un mundo del humor que solamente es para la animación y uno que creo que es para la acción viva, pues.
me gustaría que viéramos un cortito. Estaba revisando los cortometrajes que he recomendado en Veamos Animación para ver qué servía para los ejemplos de la clase. Y me encontré con Bomb Classic. Y dije, no les voy a poner Bomb Classic. Y M aquí. ¿Cómo le ha dado la vuelta a la tortilla? No lo tienen que ver de nuevo, nunca más. Ok, ¿Qué pedo? ¿Por qué ponen estas cosas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Pues son como los elementos subversivos que hemos visto hoy. Yo diría que casi todos, si no es que todos, llevados a la práctica. Ok, vamos a ver si podemos identificarlos. Metamorfosis en el sentido de cuando un personaje muere y se convierte en gusanos. ¿Es una realidad? Percepción de realidad. Percepción de realidad. Sensación. Porque es el asunto de que estamos acostumbrados a un material como un hule, un globo, al ser picado por un asunto filoso, explota, ¿no? Sabemos que se siente, ¿no? Ese es el asunto de la sensación. La artificialidad se nota claramente, ¿no? Es algo creado por un humano, con intención, quién sabe, pero es esto. La imposibilidad, pues está presente en casi todo el cortometraje, ¿no? Ajá. ¿Falta uno? No, eso es. Acotaría nada más, quizás con la metamorfosis, para que no se nos olvide. Me importa más que pensemos en la metamorfosis no necesariamente significante, sino visual. El momento visualmente en el que se convierte en gusanos realmente no lo vemos. Claro, es la explosión. Es por la explosión y entran a cuadro siendo gusanos. Pero lo vemos deformado. Pero sí lo vemos deformarse con estos asuntos como de... Ajá. Sin duda están todos esos elementos presentes. Con ahínco. ¿Cuáles son las reglas por las que se rige este mundo? La venganza. Sí. Ajá, o sea, ¿qué sentido le encontramos? ¿Qué se vale y qué no se vale? ¿Qué va a pasar después? Pues no sabes, ¿no? Cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Lo que sea. Y como que es un ejercicio de vida y muerte, ¿no? Órale, a ver. O sea, al final creo que está ese proceso de cuando lo pican y se empieza a volver como este cuerpo en larvas y va como a este ataúd y lo están viendo, ¿no? O sea, como que me parece también que habla como de este proceso, está esta misma deconstrucción del mismo cuerpo en las larvitas chiquitas, o sea, a mí como que me dio esa impresión también, que está como una reflexión ahí. Vida, muerte, reflexión. O sea, sí estás pudiendo encontrar cargas simbólicas. O sea, yo en realidad no le decía en broma, o sea, la venganza es pues, un punto, ¿no? Porque al final esta idea de que la venganza lleva a la autodestrucción, ¿no? La familia decide vengar al papá y lo único que consigue es su propia autodestrucción. Sí, es verdad. Es verdad. Es verdad, claro que sí. El asesino se venga por ser Disparando molestado por la solamente y eso lo termina destruyendo. Un ciclo de venganza. Okay. La violencia genera violencia, papá. Realmente al personaje de la venganza realmente nunca le pasa, ¿no? Se sale con... Digo, explota. Pero se sale un poco con la suya, quizás. Y al final tenemos como este punto de vista con el sonido que tenía él moviéndose, que podría implicar que sigue ahí, ¿sabes? Que escapó. Según yo no se escucha, pero tenemos el movimiento de cámara como del dolly, ¿no? En el último plano es un grito de mujer. Porque sí tienes eso, pero antes. Cuando lo presentan por primera vez en el velorio. Que también es como el punto de vista de él, a pesar de que viene de otro lado Sí, después. entonces quizás es un elemento que está repetido porque los otros personajes no tienen puntos de vista. Entonces podríamos poner como que Sí, podríamos sugerir que quizás sigue ahí. picando gente. Tenemos 4 secuencias. El negro truena al de los labios, el velorio, luego como una rima de la primera secuencia, la tercera, en la que vuelve a suceder la misma situación del sonido molesto y lo vuelve a intentar pinchar, pero el desenlace es distinto, y luego la venganza. Incluso como código establecido, lo que decías, ¿no? Como nosotros que ya traemos eso. Yo, por ejemplo, pensé que era una secuencia del sueño.
entre el espacio y como que ya lo que estamos acostumbrados de que en las películas que vemos, cuando se repite un acto pero de una manera deformada, usualmente es un sueño de alguien que estuvo involucrado ahí. Sin duda sentimos un sueño porque ya nos están respetando las reglas que teníamos la primera vez que vimos ese evento. Se comportan de manera muy distinta. Yo también le vi eso como esta importancia a los espacios, ¿no? Como que de repente también estaban contando algo como los claroscuros, Las la escaleras luz que se mueven. y el sonido, ajá. El 3 nos es fácil pensarlo como un sueño. El 2 y el 4 son sueños, no son sueños, son parte de la lógica del primero o del tercero. Pero sí entran más dentro de la lógica del primero, ¿no? El 2 y el 4 son un poquito como la misma lógica y parecen como la lógica del primero. Y sin embargo, el personaje negro se comporta de una manera muy distinta, uno en relación con 2 y 4. En la primera es un monito que camina, y en 2 y en 4 es este personaje tieso, con ojos en tache. Entonces, son sueño, son el futuro, son una imaginación, son... Si tal vez reacomodáramos las piezas, pero no, creo que no, porque el orden sería el 1, luego el 4 y luego... Pero en el 2 están llorando y eso lleva a la venganza del 4. Es que sí, por eso sí, no funciona. Es que yo sí sentí que había una cosa como de vida después de la muerte. En la tercera parte es como si fuera una cosa fantasmagórica. Sí, porque además el personaje cuando tira el ataúd tiene los ojos en tache. Entonces está sugiriendo que ya está muerto y por eso está tieso. Entonces como el recuerdo de su asesinato nos va a atormentar por vida y nunca podremos deshacernos de él. ¿Eso representa quizás su regreso? Básicamente a lo que voy con esto es que no tengo la más mínima idea de qué diablos está sucediendo en este cortometraje. Pero lo que es más, yo creo que el creador tampoco tiene la más mínima idea y que si cualquier significado que podamos sacar viene más de nosotros que de él, pues, y nuestras ganas de encontrar patrones, y en ese sentido todo es válido y todas las teorías pueden ser o no. ¿Cuál es la lógica interna? A veces se respetan ciertas cosas, a veces se rompen, no es fácil dilucidarlo. Quizás haya un sistema profundamente intrincado. Se corta a las esposas. ¿Pudiste hacer eso todo el tiempo? No, solamente cuando... ¿Quién sabe cuál es el motivo que impulsa a Bomb Classic? No es tan fácil como decir para que sea gracioso, porque hay gente que se ríe y hay gente que no quiere irse a dormir hoy en la noche, pues, después de haber visto esto. Entonces... También está el elemento de los intertítulos. Está jugando con una expectativa que tenemos de que los intertítulos nos están diciendo algo, pero luego incluso se empiezan a deformar y el último incluso es completamente ilegible casi, a pesar de que no son letras, es una madre deforme. Sugiere the end, sí, como the end, reversa, como vamos así como al revés. pero se va deconstruyendo, ¿sí? Sí, creo que obviamente hay una intención. Puede que la intención... ¡Oh, no! Yo creo que la intención justo puede que no haya nada. A fin de cuentas, está, ¿no? Sí. Y si está, no es algo natural, es algo artificial, Sí. y por ende sí hubo una intención de crear algo que no tenga lógica. Y quizás la intención es inseparable de la obra, y los que escribían, los surrealistas que hacían escritura automática o cortaban papeles del periódico, había igual una intención de alguna naturaleza, quizás más en el proceso que en el resultado. O sea, sí, es una loquera, o quizás estaba planeando perfectamente que los intertítulos significan nuestra expectativa de la construcción narrativa y al irlos formando visualmente estoy queriendo decir que estoy deconstruyendo y destruyendo la narrativa misma. A lo mejor sí, a lo mejor llegó ahí de manera consciente, inconsciente, accidental o no. No tengo idea. Es la irracionalidad, una característica no nombrada. No sé. También puede ser como decía Salvador Dalí de sus cuadros. Que yo no sepa qué significan no quiere decir que no significan algo. Estaba pensando si quizás es un corto que va más como a una exploración de la imaginación y a la sensación, ¿no? O sea, porque yo siento que como que ese ruidito que de repente hacía o el hecho de ver cómo se estaba clavando, tenía muchísimas texturas. Como visceral. Que iban más a sentir como, entonces quizás también es esa exploración y creo que es interesante eso, que no necesariamente debe tener como esta lógica. Sí. Ya lo he mencionado en otros casos, pero un poco de lo que vamos a platicar mañana va justamente por esa línea. Se vale mucho jugar con esta idea de que
nosotros como humanos que hemos visto ya mucho medio, como que estamos acostumbrados a ver algo y empezar a buscarle sentido. ¿Sabes? Como no hay nada que nos indique que son familia, pero asumimos... Por todos los signos con los que contamos. Claro, son familia, pero nunca nos dicen, son familia, ¿verdad? Ya estamos jugando a encontrar nosotros nuestros sentidos. El sentido lo pone más el espectador que el creador, quizás. Entonces, de repente, al cambiarlo, pues justo es como de, intentamos encontrar algún otro sentido y puede que sea todo lo que dijimos ahorita. La venganza, el sueño, todo esto. Sí. Puede que no. ¿Han visto las películas de Quentin Dupieux? Robert, Ron Cops. Al inicio de Robert, una película de una llanta asesina que con sus poderes telequinéticos explota cabezas. Todos los primeros 5 minutos son un policía que sale de la cajuela de un coche con un vaso de agua y se echa un choro diciendo que las películas no tienen ningún sentido. Dicen, ¿por qué E.T. era café? No había ninguna razón. ¿Por qué en la película fulanita y da un montón de cosas que son como características arbitrarias? Y dicen, no había ninguna razón. Voltea su vasito de agua, lo tira y regresa al coche y se va. Y empieza la película de una llanta asesina, ¿no? Lo que Quentin Dupieux nos está queriendo decir es, esta película es una idiotez. ¿Y por qué hizo una película de una llanta asesina? Porque puedo y porque ya. Y luego hizo Wrong, y entonces en Wrong los personajes entran a trabajar en una oficina y los aspersores están prendidos todo el tiempo. Se sientan en sus escritorios a trabajar en la computadora y los aspersores todo el tiempo están corriendo. Y hay un Q&A de un festival, le preguntan, ¿por qué están los aspersores? No reason. ¿Por qué no? Entonces, se puede hacer en cualquier medio, pero la animación nos lleva, creo, a poder llevar esta imposibilidad y esta irrealidad y esta ilógica y todo esto a sus últimas consecuencias por la razón que se les dé la gana, diría yo, al final. Y no tiene que ser necesariamente una fantasía, pues, como para terminar este asunto. Puede ser más complejo que eso. Ya. Nos pasamos. Muchas gracias, jóvenes. Terminamos un día más. Ahí quedó. La 10ª clase del curso de Introducción al Lenguaje de Animación ha sido concluida. Espero que les haya parecido interesante, sabroso y no sé, que haya valido la pena, la verdad. La próxima clase vamos de lo particular a lo general. Ya no es nada más la animación por la animación misma, sino cómo se estructura narrativamente una película animada. ¿Será igual que como las de acción viva? Pues no sé, yo creo que van a tener que venir a averiguarlo.